¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Una semana ha pasado desde el momento prácticamente donde conocimos la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía en una circunstancia que traía 24 horas antes, bueno, un contexto realmente muy complejo, la salida de Martín Guzmán del gobierno, impactando de lleno, creo yo, en lo que eran en principio una serie de especulaciones en torno a quién iba a sucederlo en el cargo del Ministerio de Economía y al mismo tiempo mostrando una gran fragilidad del gobierno, por lo menos en lo que fue el proceso hasta el cual se llegó a la designación de Silvina Batakis justamente al frente de ese ministerio. A partir de allí, mire, dos o tres lecturas que son importantes para tener en cuenta esta noche y quizás una conclusión, por lo menos una que nos ayude a tratar de hilvanar todos los puntos que han tenido lugar en la última semana y que creo que tienen un factor común, que tienen una especie de común denominador que no podemos soslayar, que es imprescindible tener en cuenta. Creo que en principio lo más importante, lo fundamental, es hablar de cierto consenso que se logra en el frente de todos por primera vez después de bastante tiempo. Ese consenso tiene que ver con la designación de Silvina Batakis, por acción u omisión, depende cada uno de los accionistas que se tome del frente de todos, pero en concreto hay un respaldo pleno a la gestión de Batakis, una Silvina Batakis que en el día de mañana va a dar lo que son sus lineamientos para lo que podríamos denominar que es un programa económico, mañana a las 9 de la mañana en el Ministerio de Economía, después de haber tenido un encuentro con el presidente, con Alberto Fernández, hace instantes nada más allí en la Quinta Presidencial de Olivos. Pero más allá de estas cuestiones que son importantes, mientras vemos allí el portón, famoso portón verde, donde en el día de la fecha, bueno, se tuvo este encuentro importante, lo concreto es que si uno pudiese, en todo caso, hilvanar también cuáles han sido las definiciones en la semana de Silvina Batakis, uno podría denominar que por un lado la propia Batakis ha dado una definición concreta, esto es una especie de cuidado especial por las cuentas públicas, cierta cuestión ligada a ir erosionando el déficit fiscal, ¿no? Alguien que no se muestra dispendiosa en términos del gasto público, sino más bien todo lo contrario. Y al mismo tiempo, alguien que se ha mostrado cercana, por lo menos, a tratar de respetar lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ha tenido distintas intervenciones en la semana. Y a lo largo de esta misma semana ha dado en algunos momentos definiciones más cercanas a lo que quiere el fondo y en otras instancias hasta ha dicho que eventualmente habrá que renegociar alguna meta de las cuales se ha cerrado con el organismo internacional. Pero en concreto la realidad es que Batakis se ha mostrado prácticamente muy cercana a la línea que tenía hace apenas una semana Martín Guzmán, con la cual dejó el gobierno, con la cual dejó la silla del Ministerio de Economía. Ahora, más allá de las definiciones que dio Batakis, y entre usted y yo esta noche, si me pregunta, la verdad es que va a haber que verla en marcha, va a haber que verla en acción en las próximas semanas, porque yo soy un poquito escéptico a lo que son siempre las declaraciones que tienen un carácter político y después, cuando se llevan a la práctica, hay que ver, ¿no? Cuáles son los mandatos de carácter político que tiene también la propia Batakis. Pero digo, más allá de estas cuestiones, si hay algo que queda en claro de la última semana y que me parece importante destacarlo, es que todos los actores que tienen una cuota importante de poder real en la Argentina, todos los actores que tienen una cuota de poder real en la Argentina salieron a morderle los tobillos a la flamante ministra de Economía. De una forma, de otra, erosionando su imagen, a veces atacándola en términos personales, a veces atacándola en función de sus ideas, con definiciones que fueron recortadas de un contexto un poco más amplio, sobre eso vamos a estar hablando, pero en concreto realmente lo que se vio fue a todas luces, creo, la desnudez pura de aquellos que se adelantan, que se precipitan para tratar de obtener su tajada, porque creo yo que en todo caso lo que hay es temor a las próximas medidas, a las próximas definiciones, pero sobre todas las cosas a algo más importante. Mi hipótesis es que el temor de todos estos grupos que de alguna manera se adelantaron a tratar de obtener lo suyo es ni más ni menos a la posibilidad de que se irrumpa con medidas de una naturaleza desconocida, con medidas de carácter disruptivo, con medidas que en definitiva son las que hacen falta.
porque la erosión que ha generado la inflación en la Argentina en las últimas semanas, en los últimos meses ha sido enorme, pero también la inestabilidad de carácter financiero. La verdad es que no se puede vivir de esa manera. La verdad que es totalmente injusto para el grueso de los argentinos que viven en nuestro país. Es totalmente injusto para todos aquellos que todas las mañanas se levantan, van al trabajo, tienen un salario, tienen que arreglárselas con esos ingresos que no son en dólares, que son en pesos. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero el gobierno no va a hacer nada. Y me parece que la primera respuesta es lo que hemos visto esta semana. Hay una nueva ministra de Economía y lo que tiene en carpeta son ideas que tienen un carácter disruptivo, que no guardan una relación directa con lo que propuso en su momento el exministro Martín Guzmán. Mire, muy breve, yo hice un listadito de quiénes son, ¿no? Grupos concentrados, los formadores de precios, los especuladores del mercado financiero, del mercado del blue, del mercado del contado con liquidación, que son mercados muy chiquitos y fácilmente manipulables. Los que marcharon en el día de ayer, en esa marcha que yo podría denominar la marcha del odio, que son extractos de distintos sectores de la sociedad. El sector del campo, ¿no? Que ya avisó que va a hacer un lockout el 13 de julio, pero que se adelantó y ya no liquida la cosecha en los últimos días. Tratando de especular, tratando de forzar con una devaluación. Lo que se busca es ni más ni menos que eso, una devaluación, una tajada más grande de los intereses, negociar de una mejor manera, con una carta distinta, con aumentos que van entre el 20 y el 30% de parte de las alimenticias, por ejemplo. Y entonces, claro está, uno puede ir atando cada uno de los hechos que han tenido lugar en la última semana, son todos parte de lo mismo. Entonces, déjeme decirle algo, lo que hay detrás de esto es ni más ni menos que una pulseada que lo que busca es disciplinar, ¿a quién? Bueno, creo yo, a disciplinar a la flamante ministra de Economía, por un lado, pero también indirectamente a aquellos que creen que la figura de Silvina Batakis puede aunar nuevamente las voluntades políticas del Frente de Todos. Tienen pánico, tienen temor, tienen terror, como decía Kierkegaard, ¿no? De que, bueno, justamente, de que haya una voluntad política que pueda unificarse detrás de un programa económico y que ese programa económico les venga a disputar los intereses justamente que están en marcha, que están en disputa permanentemente. Y que han conseguido mucho, por supuesto, en los últimos meses. A eso, ¿sabe quién se agregó? Porque yo le nombraba varios grupos, ¿no? Se agregó, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional, no podía faltar. En la misma semana en la cual se designó ministro de Economía, tuvieron declaraciones del orden formal, pero inmediatamente después salieron a decir esto. A ver, señor director, el destacado de Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario, que dijo, bueno, las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios. Bueno, casi la Biblia condensada, ¿no? En una especie de párrafo, pero digo, al margen de esto, esta lógica sacrificial ya la conocemos, piedra libre para lo que siempre hace el neoliberalismo, que es la promesa de aquello que va a venir, pero antes hay que entregar todo ahora, ¿no? Por supuesto, y de eso se trata. Claro, uno se pregunta si esto tiene un impacto. Por supuesto que lo tiene, porque el Fondo Monetario es un actor relevante y porque siempre está esa simetría entre el deudor y el acreedor. Y la Argentina está sumamente vulnerable en esa negociación. Y entonces ya salió el Fondo Monetario a imponerle, por supuesto, yo diría, la discrecionalidad ante todo, ¿no? Es decir, cerrarle la ventanilla, si hay alguien que pretende renegociar el acuerdo, bueno, no dar lugar a eso y en todo caso avalar lo que son las políticas regresivas. Quien le contestó, Georgieva, fue el diputado Máximo Kirchner. Lo hizo en Escobar la última semana. A ver, lo escuchamos. Leía unas declaraciones de la actual titular del Fondo Monetario Internacional para que ustedes tomen dimensión. Y realmente les pido que tomen dimensión. Dijo ayer, en un cable de una agencia europea, Georgieva, estas palabras, abro comillas: necesitamos tener claro que las acciones dolorosas, repito de vuelta, necesitamos tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones. ¿Dolorosas para quién? ¿Más dolor? ¿Por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar siempre en el marco de una supuesta seriedad son dolorosas para la mayoría de una sociedad
que no solo tiene que sufrir las consecuencias económicas de ideas viejas, sino que viene de la tragedia de la pandemia. ¿Cuándo le van a dar un respiro a la gente? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? Sacrificio, sacrificio, pero nunca resultados. Es hora que el sacrificio de un pueblo tenga valor y pueda tener registro ese pueblo en el día a día de su vida. Bueno, ahí estaba el diputado Máximo Kirchner. Vamos a hablar de este tema, por supuesto. Me río porque el último programa que estábamos prácticamente viviendo el minuto a minuto de la designación de la ministra. Yo lo retaba a José Manuel Hueira, porque se metía, hacía comentarios con el micrófono abierto, ¿no? Y cuando llego a mi casa, mi mujer me dice, ¿cómo lo vas a retar a Hueira? ¿No te das cuenta que es casi es una falta gravísima es lo que... un prócer. José Manuel Hueira, ¿cómo le va? Buenas noches. El pueblo me defiende. No, totalmente. En mi casa, por lo menos, por poco duermo afuera el último domingo. Felicitaciones por la nieta. Estoy muy contento, así que nada, viendo lo que está pasando, muy desconcertado con esta marcha que se hizo el otro día. ¿Qué te pareció? Y hay un proverbio latino que dice que tanto andar con lobos termina aullando, ¿no? Y se ve que andan mucho con lobos. La verdad me pareció un horror el tema de llevar una guillotina, en fin. Todo ese tipo de cuestiones me parece todo un merchandising que atrasa un montón, pero hay que estar atentos, ¿no? Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Pensaba y reflexionaba acerca de otro pasaje que dijo Máximo Kirchner cuando habló, después de las acciones dolorosas, del salario de los trabajadores y la famosa flexibilización laboral de hecho, es decir, cuando la política económica orada del bolsillo de los argentinos y las argentinas, y me parece muy interesante porque lo conectó con la acción de la justicia y la cosmovisión que tienen los cortesanos, específicamente Rosenkrantz, con el concepto de costo de los derechos. O sea, conectar la acción judicial con el concepto de los derechos. Fundamentalmente pasamos el 9 de julio y el 9 de julio del año 1947 se declaró la soberanía económica. Digo, ¿qué conexión y cómo articula la soberanía económica con la soberanía de derechos también, ¿no? Con el acceso a la ciudadanía de los derechos. Me parece muy importante ese concepto. Lo vamos a estar hablando, sin ninguna duda. Úrsula Vargés, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué ibas a decir? No lo voy a decir. Sí, ibas a decir, porque yo lo digo, ibas a decir puto COVID. Claro, sí, yo te escuché, por eso digo. Sí, cuidémonos, ¿qué pasó? porque está... Bueno, ¿cómo estás? No, bien, ¿Estás bien? Sí. Voy a toser un poco, aviso, tal vez. Bueno. Pero bueno, hay que seguir cuidándose mucho, la verdad que, bueno, está bastante fuerte y sigue estando, es decir, seguimos estando en una pandemia, hay que recordarlo y hay que vacunarse. Me ponía a pensar cuando escuchaba lo de Georgieva, que va de la mano un poco con esto que suele tener la derecha cuando llega al poder y particularmente por los 4 años de Juntos por el Cambio, de esta cosa medio cristiana, ¿no? Del cielo prometido, ¿no? Es decir, vamos a tener que tomar medidas dolorosas, van a sufrir mucho, pero viene el paraíso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un paraíso que nunca llega, es esa zanahoria que va atada al burro para que siga caminando. Y me parece que esas acciones dolorosas además siempre recaen en el pueblo, en los que menos tienen. Nunca caen esas medidas dolorosas en los más pudientes, en el poder real, en la oligarquía de nuestro país, que sigue siendo la misma desde que tenemos memoria. Y me parece muy interesante reflexionar sobre este tema de la promesa, ¿no? Yo la verdad que quiero pasarla bien hoy. Gallego, disculpame por tu nieta, ojalá que tenga un futuro excelente, pero yo quiero medidas que nos ayuden a los argentinos y a las argentinas de hoy a tener todos los platos de comida que necesitamos, a poder tener salud, a poder tener educación y que las promesas se las hagan a otros. Y no es menor esto de la promesa del paraíso prometido, porque con eso realmente uno cae en esa trampa pensando que va a ser así, pensando en nuestros hijos, hijas, hijes, y bueno, después sabemos lo que pasa, que es que llega una macridemia, ¿no? Bien. Liliana Gendre, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, contenta porque Úrsula volvió. Volvió. La tenemos de regreso. La tenemos de regreso, exactamente. Pensaba en la misma línea de lo que ella planteaba, el concepto de dolor, pero no solo en lo religioso, sino en esa idea de que hay que atravesar el dolor para después estar bien. En lo personal, en las parejas, en lo familiar,
Nunca hay que atravesar dolor para después estar bien. Este es un concepto importante para la vida. Me parece que hay una cierta asociación con el amor, a veces, por ejemplo, en lo personal. Bueno, ahora es así, pero después ya vas a ver. Nunca, jamás, el dolor debe ser una posibilidad de hacer algún tipo de trato, jamás. Y lo otro, si me permitís, quiero pedirle perdón a Sebastián Borenstein, porque hoy puse un tuit hablando acerca de su terrible, berreta, espantosa nota en Clarín, insultando y ofendiendo no solo a Cristina, sino a la mayoría de las personas. Y en realidad no era Sebastián, era Alejandro. Así que, Sebastián, te pido por favor perdón. Bien. ¿Y querés decir algo de Alejandro? No, lo dije ya. No quedó claro. Era una nota terrible. Pero a Sebastián le pedimos disculpas y a Alejandro no le vamos a decir nada. Alejandro ya sabe. Él sabrá. Mi tuit es fácil de encontrar, Liliana Hendel, @Liliana Hendel, lo vas a encontrar. Amado Vudú, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián. Bueno, ha sido una semana, creo, que ha tenido de todo. Yo ofrecía una hipótesis, que es, salieron todos a morderle los tobillos a Batakis, pero además a todos nosotros. Salieron casi por anticipado a quedarse con algo, y en todo caso habrá que ver si el gobierno después va y les discute un poquito de eso, con lo cual se han quedado. Hay remarcaciones de precios de entre el 20 y 30% en alimentos. En la semana, en términos generales, en el promedio, 2,5% solamente en una semana. Imagínense, para el mes de julio, me parece que esto tiene que ver con los anuncios que va a hacer el gobierno en el día de mañana, Amado. Viste que se habla tanto de que al fin el fondo reconoció que era multicausal la inflación y todo eso. Sí. Yo digo, la multicausalidad, bueno, desmenucémosla un poco. A mí tengo la idea hace muchos años, de que en el centro del problema inflacionario en Argentina está el problema distributivo. Y me parece que esta semana lo vimos en todo su desastre, para no decir en toda su fortaleza. Sí. Pareciera no, estoy seguro que hay una puja enorme por quedarse hasta el último dólar que pueda tener el Banco Central o que genere el esfuerzo de las y los argentinos. Y entonces, a mí me parece que eso es lo que vimos esta semana. Por supuesto que después hay cuestiones monetarias, cuestiones fiscales, todo eso existe, no lo negamos, lo conocemos, lo hemos administrado, yo creo que bien, en tiempos de Néstor y Cristina. Pero en el centro del problema inflacionario está la puja distributiva y la incapacidad o la imposibilidad del Estado argentino de tener las herramientas para operar en esa situación. Y en particular, este tema de los secretos republicanos, ¿viste? Porque parece que todos tienen que ser transparentes menos los poderosos. Porque vos tenés el secreto fiscal, tenés el secreto tributario y tenés el secreto bursátil. Con esos tres secretos te arman una opacidad donde operan para llevarse los dólares de Argentina en esta economía bimonetaria, pero también donde operan para generar los mecanismos de apropiación de renta. Y me parece que la inflación en esta instancia está operando como un fenomenalmente espantoso mecanismo de apropiación de renta. Y eso es lo que estuvo sufriendo no el gobierno, la República nosotros. Argentina, las y los argentinos. Bueno, porque a ver, el que se perjudica es claramente que tiene un ingreso en pesos hoy, que no está parado sobre una montaña de dólares, y cuando vos generás o tratás de generar una devaluación, hay una transferencia enorme de riqueza, del que menos tiene al que más tiene. Porque no solo se quedan con el aumento de precios, aquellos que tienen posibilidad de habilidad como el de la anónima, sino que después se quedan con la diferencia entre el blue y el dólar oficial, y después eventualmente se quedan con el efecto de la devaluación. Entonces es un ganar, y eso es lo que ha provocado en Argentina el problema de ingresos, no solo en salarios, sino también en jubilaciones. Bueno, a ver, tenemos muchísimo material para compartir con ustedes. Hoy los voy a exigir muchísimo. Hoy me transformé, hoy quiero todo, porque tenemos para analizar. Se habló de inflación en la semana, por supuesto que sí. Groboco Patel, Chemes, Greenman hablaron del tema. Se habló de hiperinflación en la semana. Hay un largo listado: Esper, Pina, Alejandro Werner, López Murphy, todos del mismo lado. La Nata. No, pero no todos del mismo lado. Grabois también está hablando de hiperinflación, así que después lo vamos a ver. Se habló de la salida de Alberto Fernández del gobierno, una montaña de rumores lanzados por referentes que uno entiende que tienen que tener cierta responsabilidad: Bullrich, Negri, Ernesto Tenenbaum, Babi Checopar, Nelson Castro, Silvia Mercado. Digo,
digo, no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero digo, hay allí... Pero eso traza por lo menos como una década. ¿Cómo? ¿Qué atrasa como una década? Claro, porque está hace 10 años como estamos esperando que tengan responsabilidad. No, pero bueno, yo tengo un listado, pero acá la producción armó, ahora vamos a ir repasando un poquito todo. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Y el campo qué, Pedro? Bueno, el campo es parte de esta intentona golpista. Si ves la tapa de Clarín hoy... Pero todo el campo, Pedro, no me digas el campo así... bueno, segmentemos. Si no, pero pará, porque segmentado, por lo menos. No, claramente, vos ves la tapa de Clarín hoy, ves la marcha de ayer, ves este paro fue decretado hace un mes por el tema del gasoil, que ya no es problema, que ya no falta, pero el paro sigue igual. Porque el objetivo del paro, claramente, es lo que vos planteaste, es la devaluación. Lo dijo con mucha claridad la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi. Dijo, bueno, acá el principal problema que tenemos es el tipo de cambio. O sea, el principal problema que tienen, por eso van al paro, es la devaluación. Y en ese sentido me parece muy importante el acuerdo político que se formó en torno a Batakis, que no es menor. Porque ahí lo primero que se evitó es que un sector del Frente de Todo hegemonizara todo el gobierno, que fue muy bien esa resolución, porque primero se hablaba de Massa, superministro, todo lo demás, eso hubiera generado un desbalance muy importante desde el punto de vista político. Y lo segundo acuerdo que se llegó claramente, aunque no se explicitó, es que se va a tratar de gobernar lo mejor posible estos 10 meses que quedan, y que después habrá un debate en la interna, y ahí se saldrá el que gane el más mejor, para decirlo de alguna manera. Pero de ahí saldrá el futuro candidato, ¿no es cierto? Tengo para vos un Gustavo Grobopatel con definiciones. A ver, las compartimos. Es parte, digamos, de la incertidumbre general que hay, ¿no? O sea, en el sentido de que no sabemos a qué valor vamos a importar, si vamos a poder importar o no, a qué valor compramos, qué opciones tenemos para comprar, si hay competencia o no hay competencia. O sea, es síntoma de un sistema económico que está desequilibrado, por decirlo de alguna manera, porque en todo el mundo están aumentando los precios, solo que acá lo hacen en forma más anárquica, y lo que vos llamás especulación puede ser, obviamente se puede ver como una especulación, pero también se puede ver como una manera de defenderse frente a esta turbulencia o esta inseguridad que hay, ¿no? ¿Qué pasó? Especulación hay. Hay 5 millones menos de toneladas vendidas en el mismo periodo de tiempo en relación al año pasado. Claramente hay una especulación en favor de la devaluación. Incertidumbre no hay. Le acaba de garantizar el ministro Domínguez que va a haber acceso a todos los insumos y los dólares necesarios para la importación de fertilizante. Y el gasoil que faltaba se importó un 14% más que el año pasado. O sea que no hay ninguno de esos problemas. Gustavo es un tipo muy inteligente, una lástima que esté del otro lado, ¿no? Pero no está del otro lado, pero él dice, bueno, hay turbulencia, entonces nosotros nos protegemos. Pero además, lo que no dice Gustavo, que se le detectaron 1.400 infracciones de sobre y subfacturación a las compañías exportadoras de grano. Y la que más aumentó los precios, ¿quién fue? Vicentín. Digo, me parece que el gobierno tiene que poner una mirada. Bueno, ahí. debe mucha plata, Vicentín. Claro, tiene que pagar. Necesita recaudar un poco. Está juntando. Y después digo, esta noción de incertidumbre siempre vista desde las perspectivas de estos grupos concentrados, porque esa turbulencia y esa incertidumbre desde las grandes mayorías, tanto respecto del salario como de la jubilación, se vive directamente en esa puja distributiva que mencionaba Amado, vaciando la mesa de todos los días. Entonces, el que nomina, domina, como hemos repetido en varias oportunidades acá. Esto efectivamente es especulación, porque esas remarcaciones de precios que hacen estos grandes grupos económicos después no se retraen al momento de que... No. Eso Pero además parece el tipo de central. cambio oficial al cual importan las cosas que se importan en blanco está garantizado. Y no se movió el dólar todo oficial. En el campo se paga a tipo de cambio oficial. Un detalle muy importante, muy importante. Todavía no ha hablado del movimiento obrero. Y me parece muy importante el documento que sacó la semana pasada la Corriente Federal de los Trabajadores el viernes, y que es para leerlo, y la movilización que se viene puede ser muy importante, y yo creo que es muy necesaria para darle poder político a Batakis, que con la movilización es la única forma que tenemos para sostener la gobernabilidad. ¿Gallego? Sí, a mí lo que me pareció esa línea final que introduce este señor
Me parece algo que debe llamar la atención. Porque entonces, ¿qué es lo que hace una madre soltera con 3 pibes? Vos decís lo de la turbulencia. Y para protegerse. No puede. Entonces, ¿qué hace? No, O sea, es está que indefenso frente a los remarcadores de precios, los grupos concentrados. ¿Qué hacemos frente al tipo que tiene la manija, como diría la difunta, el que tiene la sartén por el mango y el mango también? Entonces la pregunta es, ¿de qué nos protegemos nosotros los que andamos por la calle y no tenemos con qué protegernos? Digamos, me parece que si hay una frase, digamos, de grupo, si hay una frase de club, es esa. Está bien, pero es una frase de club que además de proteger y de no querer nunca ganar menos de lo que ganan, porque es importante decir que nadie les pide que pierdan. ¿No? Nadie les está pidiendo, se les está pidiendo que haya cierta razonabilidad, pero con un altísimo nivel de egoísmo. Le pegaron mucho a Batakis con el tema de los pasajes. Hicieron un festín con la cuestión de los pasajes y de si ella tiene un hijo o no que está viajando, y entonces cómo... La verdad es que estamos hablando de un pequeñísimo grupo que puede acceder a comprar pasajes para ir al exterior, lo cual está muy bien, que no deberían ser financiados ni por el Estado, ni por las tarjetas de crédito, que cada quien viaje con el dinero que tiene. A mí me parece que esa discusión es muy de la capital y no, pero además es muy... me parece que este tema de que me va a faltar el Toblerone... Aparte me parece que, digamos, lo que significa la burguesía de la República Argentina no se hace cargo de que estamos en un país quebrado. No, que lo quebraron ellos. Lo quebraron ellos. Y que además se llevan los dólares subsidiados. Entonces, o sea, hay subsidios y subsidios también, ¿no? No se hacen cargo de que realmente tenemos el país reventado por los 4 costados y que ellos con su voto, su lobby y su presencia llevaron a esta ruina. Y ahora se miran entre ellos y dicen, bueno, nosotros nos tenemos que proteger frente a esta turbulencia. Se horrorizan con los subsidios a los servicios públicos, pero no les molestan los subsidios al dólar. Bueno, un ejemplo claro de eso, perdón, Amado, es el previaje. ¿No? Porque el previaje ayudó a la clase media y clase alta para poder viajar. Política. Excelente política. Que movilizó y dinamizó. Y muy bien Cristina marcando el otro día que está bien la política, pero bueno, ¿no? Que no aumenten y que no se hagan también los vivos. No, pero esa política, tal cual, genera puestos de trabajo. El previaje nadie salió a manifestarse diciendo choriplanero, ¿no? A ver que el Estado te banca. Digo, siempre se meten con los que menos tienen, con los que más necesitan, pero cuando hay algún tipo de beneficio, como el previaje para las clases altas y medias, está bien. Cuando el Estado sale a ayudar a los que menos tienen, está mal. Yo quería, y traje, Julián, si me permitís, porque salieron a atacarla muchísimo a Silvina Batakis, sobre todo desde Cambiemos, señalándola que cuando era ministra de Economía de Scioli, en la provincia de Buenos Aires, Vidal dijo que había dejado un tendal sin pagar un montón de sueldos. Bueno, aguinaldos y sueldos de los docentes. En el libro Primer Tiempo de Mauricio Macri hay un parrafito que me gustaría leer para poner las cosas en su lugar. Y dice, Mauricio, le propuse un camino alternativo a Vidal. Pensamos si no sería bueno que no pagues el aguinaldo, así queda claro el desastre que te dejó Scioli. Esto está en el libro de Mauricio Macri. Propone pagarlo escalonadamente a lo largo de varios meses a medida que se van recuperando los números de la provincia. Reconocí que era una medida difícil, que iba a generar resistencia y que probablemente era injusta con los empleados de la provincia que no tenían la culpa de la irresponsabilidad de Scioli. Pero te puede servir para marcar claramente este desastre. Ahí están los dolores de Georgieva y compañía. Claro. Dolores generados, ¿no? Pedido, ¿no? A pedido, además. Intencionalmente. Esto que venían tocando antes, me parece importante esto de quién tiene que tener incertidumbre y quién no. Sí. Claro. Cuando uno lee a Adam Smith o estudia tanto que les gusta, uno de los fundamentos de la ganancia empresarial es el riesgo. El riesgo. Si no hay riesgo, hay poco fundamento. Sería la innovación, el otro tal vez. Sin embargo, hasta un senador decía que la población tenía que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre, se daba vuelta y decía, hay que darle certezas a los empresarios, a los capitales. Y ahí está. Yo creo que la precarización ha dejado de ser para el sistema neoliberal una condición individual para convertirse en un mecanismo de ordenamiento de las sociedades.
Y esto es lo que pretenden, pregonan y aparece en este discurso, no solo político, sino también de actores económicos, como escuchábamos recién. A lo largo de la semana fue muy notable cómo se empezó a manejar el concepto de hiperinflación. Uno podía leerlo, podía mirarlo a través de las redes sociales, distintos referentes a nivel social proponían que se estaba cerca de una especie de hiperinflación, de que los elementos que estaban en juego podían marcar el camino a una hiperinflación. Vamos a repasar 2 o 3, son muchísimos, la verdad. A ver, por ejemplo, Alejandro Werner, ex directivo del Fondo Monetario Internacional argentino, a ver qué decía. ¿Ves riesgo de hiperinflación en la Argentina en los próximos meses? No, yo creo que sí. Obviamente toda la red de controles limita la velocidad en la cual una economía puede caer en la hiperinflación, pero claramente la caída en la demanda por activos en pesos y la falta de confianza, la falta de gobernabilidad, como tú mencionabas, hace que ningún tipo de cambio sea lo suficientemente atractivo como para quedarte en pesos. Y en ese sentido, obviamente esto puede alimentar una corrida bancaria, una corrida que ya hemos visto en los bonos gubernamentales, y esto puede generar incrementos en la tasa de inflación que se aviven de manera muy rápida, ¿no? Entonces coincido con ese diagnóstico. Muchos economistas dicen que esto se está pareciendo un pre-Rodrigazo. Sí, es verdad que avanzamos hacia eso. Sí, es verdad que avanzamos hacia eso. Recuerden ustedes, eso pasó hace tantos años que hay que recordarlo, el Rodrigazo en realidad fue una operación económica que no se ancló políticamente y se desbordó. ¿Qué? Emitió equivalente en dólares entre diciembre del 19 y hoy 50.000 millones de dólares en la famosa deuda con SER, que son estos bonos que le están tirando por la cabeza al Banco Central. Hoy el Banco Central compró, según dice fuentes del mercado, alrededor de 250.000 millones de pesos de estos bonos, que significa que va a imprime pesos, emisión dólar inflación. Es equivalente más o menos, para tener una idea, entre el 6 y el 7% de la base monetaria, que es la cantidad de dinero circulante en la economía. Quiere decir que, digamos, si el gobierno, por el descontrol fiscal que ha hecho Guzmán y el Banco Central le compra toda la deuda con la cual financió todo ese descontrol fiscal, los argentinos vamos a pagar con una superinflación. Bueno, ahí estaba, Por lo menos inventó otro concepto. Superinflación. No era. No es hiper. No es hiperinflación. Y digamos, ¿y por qué? A ver, mi hipótesis es, te bombardean con esto, a uno de alguna manera se le mueve el piso, porque a todos, como decía José, la verdad que te genera mucha incertidumbre y entonces aceptás cualquier cosa, lo que venga, decís con tal de que no tener esto. Yo creo que va por el camino en términos económicos de las mismas marchas de Orio, ¿no? Los agoreros de la fatalidad, siempre utilizando los mismos términos, confianza, gobernabilidad, términos para infundir el terror que obviamente en una economía precarizada, donde existen trabajadores y trabajadores pobres, esto siempre pega y medra en el ánimo. Y esto que parece una pavada, yo vi circulando en las redes mucho esto, hay que cuidar el estado de ánimo, porque más allá de que con ánimo no se come, es cierto que todo este tipo de campañas o de hiperinflación o destituyentes o de odio genera un estado de zozobra colectiva que por supuesto no solamente que no ayuda, sino que profundiza esta situación. A eso agregarle que las buenas noticias no aparecen nunca. Claro. Entonces, si hay que no hay aumento, buena prensa tampoco. No, claro. Si hay aumento del empleo formal, si hay mejora en las ventas en relación a determinadas cosas, si aumentó la capacidad con el previaje de la circulación, si en los centros urbanos los restaurantes están funcionando mejor. Eso nunca es tapa de diario y alimenta lo que vos describías, Natalia. Esta sensación de desánimo, de estamos cada vez peor, de bueno, ¿qué querés si estamos en la Argentina? ¿No? Sí. A mí me parece... ¿Puedo agregar una cosita? Que además asistimos a un fenómeno que viene sucediendo de un tiempo a esta parte que tiene que ver con el rumor, ¿no? El rumor de que el presidente iba a renunciar, el rumor de la hiperinflación, el rumor de que se va todo. Y el rumor se convierte en noticia, es decir,
es como un fenómeno invertido de lo que antes era: uno miraba un noticiero, miraba a los periodistas que suele seguir y escuchaba noticias de lo que se sabía, de lo que se podía informar, de la data que tenía, y ahora se genera desde esos propios canales de noticias y desde esos propios periodistas serios y objetivos, claramente, ese rumor que termina siendo como la noticia, ¿no? Y después escuchamos, como pasó en la manifestación del otro día, cosas que piensa la gente, que a mí me da mucha pena, además, más allá de que además que me genera mucha violencia, porque son muy violentos, y la verdad que somos animales todos y nos genera por espejo, también me da mucha pena por esto que decía Natalia, ¿no? Porque no todo el mundo tiene las herramientas o la posibilidad de pensar y de digerir ese discurso del odio, este rumor falso, y termina de la supresión. Y decía, me llegó por un mail. ¿Por qué está así, señora? Claro. No sé qué. Me llegó un mail. Un mail extraordinario. A ver, José. Pero es triste, ahí me pareció López Murphy el breve. Sí. ¿Por qué le decís el breve? Porque duró menos de 15 días, Julián. Porque estuvo un ratito nomás y el hombre pontifica y cantidad de cosas. Pero a ver, sacar el Rodrigazo, yo viví el Rodrigazo, y querer anclarlo, como dice, falta de anclaje un gobierno, es no haber entendido nada de lo que pasó en aquella época. El Rodrigazo, o sea, el golpe, digamos, el Rodrigazo fue ni más ni menos que el golpe de Furca para desactivar el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Y las condiciones políticas del país, que eran predictadura del 76, no pueden ser pensadas en los mismos términos. Ahora, digamos, el pelotazo de la totalidad de los problemas que tiene la República Argentina desde el punto de vista de financiamiento y de tema económico, seguramente acá el compañero lo va a poder decir mejor. Pero yo que viví esa época, esta no tiene, digamos, los mismos ingredientes porque no hay violencia en la calle. En aquel momento determinado era un clima de inestabilidad que finalmente terminó consagrándose con el golpe del 76. Entonces, volvemos al tema de siempre. Naturalmente que las condiciones del Rodrigazo y las condiciones políticas de aquella época comenzaron con toda una actividad de desestabilización del gobierno democrático. Y esto es lo mismo. O sea, acá estamos exactamente en la misma historia. O sea, son los mismos actores que siguen con canales más sofisticados, como lo que tenemos ahora, quitándote las gambas para poder ir a laburar. Porque al tipo que va a pegar ladrillos y que realmente no llega a fin de mes, o que tiene un montón de complicaciones para poder llegarlo, prende la tele y le dice: flaco, lo único que tenés que elegir entre la estringinea y el balazo, porque no hay más alternativas en este país. Porque al tema de la inflación, perdón Pedro, solo esto, al tema de la inflación le suban el rumor del desabastecimiento. Bueno, toda la semana estuvieron el café, el papel higiénico. La verdad es que es un absurdo. Empezaba a mirar, recorría los lugares y no es verdad, están mintiendo. Te dejo que digas eso y quiero agregar algo lo que más. Quería decir era que... Yo puedo decir algo, el papel higiénico está de oferta. Vos ibas al mercado, en serio, veía 2 por 1, aparte es caro, tenés que andar mirando. No es para este programa, pero hay que hacer un análisis en crisis y papel higiénico, ¿no? Porque siempre puedo decir que hay una vinculación escatológica. Vos tomás todo el proceso de 1975 y que desemboca en el 76, como bien decía el gallego, te vas a encontrar exactamente las mismas acciones de ahora, de rumores, de desestabilización, de desabastecimiento. Pero hay un componente que no dijo ninguno de los que está ahí, que es lo que había detrás del Rodrigazo era López Rega, y que hubo una gran movilización de los trabajadores llamada por Lorenzo Miguel, que tumbó a López Rega y que tumbó a Rodrigo, y que se abrió un nuevo proceso. Después entró Cafiero, entró Gómez Morales de ministro de Economía, pero el rol de los trabajadores fue fundamental para desactivarlo a Rodrigo y para tumbarlo a López Rega, que lo sacaron los trabajadores organizados de la CGT. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, por eso es tan importante que la CGT se movilice ahora en defensa del gobierno popular, en defensa de Batakis. Es muy importante. Agregar lo que dice Pedro, que el accionar que a veces está tan vilipendiado del movimiento obrero también fue fundamental para poner en crisis la noción de la última dictadura cívico-militar, la noción no, pero sino claro, la Natalia, propia extensión. Si es por eso el ataque que han recibido dirigentes sindicales, cárcel, etcétera, etcétera. Que hoy en día también se materializa con ese poder judicial que lee en clave de extorsión o intimidación lo que en rigor de verdad es la libertad sindical, que es un derecho humano fundamental. La movilización popular, la indispensable para mí en esta instancia, movilización popular, creo que hace falta, pero fíjate, ¿no? La palabra hiperinflación la ponían los periodistas y después la tomaban los economistas. Claro. O sea, armaban su propia respuesta y los otros se prendían, vaya a saber
por qué. Quizá la palabra operación que usó López Murphy tenga algo que ver con esto. Y lo otro que me resulta que al pasar López Murphy tuvo un desliz, ¿no? Porque dijo que la cuestión económica siempre se mueve en un marco político, y el marco político es el que determina la posibilidad de que funcione algún modelo económico. Totalmente. A la par de esto que estamos mencionando, empezó también, por supuesto, a ser transaccionado en términos periodísticos la especie de concepto vinculado a un supuesto golpe. Un golpe que no se sabe bien cómo es, un golpe blando, un autogolpe, no sé, digamos qué es. Vamos a ver algo, lo vemos a Ernesto Tenenbaum, a ver. Hay un relato que es el que dio Agustín Rossi, que acá se abre una ventana de oportunidad, porque la renuncia de Guzmán hizo que Alberto y Cristina hablaran, y de repente de ese diálogo salga una gestión conjunta que permita encontrar algún grado de razonabilidad en las políticas públicas. Esa posibilidad que planteó Agustín Rossi conspira contra señales públicas que son muy violentas, muy vulgares y muy agresivas de la vicepresidenta. Lo que permite pensar, y eso es lo que yo creo como el escenario más probable, de que hay tal nivel de bronca y de odio de Cristina contra Alberto, que lo que uno percibe, o lo que yo percibo, es que hay un golpe de Estado en marcha. Es decir, yo realmente creo que desde hace un tiempo largo un sector del gobierno quiere que Alberto Fernández se vaya. Y creo que el sector del gobierno que quiere eso es el sector que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Para asumir ella, no lo sé. Creo que hay un elemento central que es: este hombre no me respetó como yo pensaba, este hombre se tiene que ir. Yo creo que cuando, como recién dije, cuando se toma el gobierno de una manera absolutamente por fuera de lo que dice nuestra Constitución, y el poder está desnudo, el poder es la búsqueda del poder absoluto por parte de Cristina Fernández de Kirchner, lo puede definir como lo quiera definir, lo quiere definir como un golpe, como un golpe palaciego. Es un golpe de palacio. Bueno, supongo que no desconoce que hoy fue un día de innumerable cantidad de rumores que por supuesto no se han verificado, pero nos parece importante que usted nos diga cuál es el estado de situación del gobierno nacional en este momento, es decir, si tiene pensado, si pensó el presidente renunciar, si el presidente de la Cámara de Diputados tiene pensado o pensó en renunciar. Me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada ni ser respondida. Estamos trabajando, el gobierno está trabajando, y la verdad es que no pensamos en los rumores los hacen y los llevan y los circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en lugar de estar trabajando y de estar gobernando, pero también seguramente los especuladores de siempre. Julián, si me permitís, yo hablaba recién del rumor, ¿no? Como el rumor, al ser formulado en una pregunta, empieza a ser justamente noticia, ¿no? Aunque sea falsa. Pero quería tomar el tema del golpe, porque nosotros acá constantemente estamos hablando, y lamentablemente nos marcan la agenda, esto hay que decirlo, porque desde la oposición hablamos los temas que ellos constantemente tocan, la hiperinflación, el autogolpe, es decir, nos marcan la agenda. En la derecha siempre en eso fue muy inteligente de cuál es la temática a hablar. Y hablando de golpe, no hablamos, por ejemplo, de lo que sucedió durante justamente el gobierno de Juntos por el Cambio, que tenía las mismas modalidades, ¿no?, de lo que fueron los milicos en nuestro país, de la Gestapo Pro, la persecución a los sindicalistas, los dirigentes encerrados. Acá tenemos a nuestro compañero Amado Vudú, los despidos, te echaban por leer Twitter o tus redes sociales, todas exactamente, la violencia, ni hablar. Un calco de que justamente de lo que pasó en el golpe cívico, militar y eclesiástico, y me parece que no quedó fuera de agenda. Y gracias a quedar fuera de agenda entra Comodoro Pi, como siempre, y se va llevando todas las causas y va quedando absolutamente en la nada. Y es una lástima que no se debata eso también en los medios. Pero lo debatimos. Lo que sorprende es que en el medio de una corrida de carácter cambiario empiezan a meterse directamente en la discusión cuestiones como la hiperinflación, esta especie de versión del golpe palaciego, ¿no?, que uno la veía en radio, en tele. Natalia. No, es que nosotros hacemos constantemente un ejercicio de memoria y recuperamos el pasado justamente para ponerlo en valor en el presente y no repetir los mismos errores.
todos los condimentos que están introduciendo desde la hiperinflación, la confianza, la desgobernabilidad, la utilización de los medios para propiciar un accionar destituyente, son los mismos que estuvieron presentes, fogoneados por los mismos grupos de poder hace 45 años atrás. Si no aprendemos de eso, sí, entonces... Pero ¿por qué pasa esta semana? ¿Por qué se intensifica esta semana? Porque estos días... Yo creo que aprovecharon el cambio del ministro de Economía. Un cambio del ministro de Economía. Aparte, pero, a ver, es un proceso de este golpe en cuota que lo venimos viendo de hace tiempo. Sí. El único que no lo percibe era el círculo político que rodeaba al presidente. O sea, a ver, acá debemos... A ver, hoy ve la tapa de Clarín. ¿Y qué necesita para darte cuenta que está en marcha un golpe o que nos quieren intervenir el gobierno de alguna manera? ¿Qué decía la tapa de Clarín, Pedro? Pero fíjate la foto con los libertarios. Tendrás que traer un Clarín para mostrarlo. Estamos todos buscando la tapa de Clarín. Y fíjate los libertarios empujando, poniendo de relieve esa marcha, empujando y volteando la reja de la Casa Rosada, queriendo entrar a la Casa Rosada. Digo, a ver, acá lo que tenemos que entender, me parece a mí, es que está bien preocuparnos por la derecha, debemos preocuparnos, pero lo que tenemos que entender es que nosotros debemos armar un acuerdo político para proteger a Bataki y al gobierno, no que interprete, no que comente la realidad, sino para transformarla. Claro. Necesitamos tomar medidas audaces para transformar esta realidad. Yo le diría a Bataki, mañana tengo 2 o 3 sugerencias para darle a Bataki para frenar el tema de inflación. Primer sugerencia, yo si fuera ministro mañana me levanto y prohíbo la venta directa de granos del productor al exportador. Termino con esa posición dominante que existe en la Argentina, ni en Estados Unidos existe eso. Trump cortó eso. Segundo tema, vos no me querés liquidar, yo entiendo que vos no me quieras liquidar. Una cosa es el pequeño productor que tiene 1000 quintales de soja y que vende 70, 80 por mes para pagar sus gastos cotidianos, y otra cosa es si Cargill, Dreyfus, Bunge o AGD me retiene 1 millón, 2 millones de toneladas. Por lo cual, a esa retención indebida de granos, le agrego una sobrecuota de retenciones. A ver, vos no me liquidaste en un año, me pagás en vez del 33, me pagás el 55 en soja. A ver, porque esa de concederle a los grupos dominantes dio pésimos resultados electorales en las últimas elecciones. Y si no, preguntale a Schiaretti cómo le fue, después de haberle dado todo a la mesa de enlace, después de que puso su ministro de Agricultura a la cabeza para plantear retenciones cero, de presentar su diputado proyecto de retenciones cero, de hacer un fideicomiso y darle el manejo de guita del Estado a los 4 presidentes de la sociedad, de la mesa de enlace, salió último en la elección. El PJ hizo la peor elección de los últimos 50 años. Digo, hay que mirarse en ese espejo, no es concediendo cómo se mejora y se gana gobernabilidad, sino enfrentando y transformando. Entendiendo los antagonismos y tomando medidas técnicas, pero en una contextualización política. Es curioso, ¿no? Todos los que hablaron de golpe que vimos recién no consideraron que fue un golpe lo que pasó en Bolivia. Claro. Y es más, hay sospechas fuertes de que hubo alguna participación, ¿no? Ahora, lo que sucede aquí, que no sucede, supuestamente es un golpe, lo de Bolivia no es un golpe. Y esto yo quiero traerlo para que, es verdad lo que decías, que ellos nos ponen en la agenda, pero me parece que hay operaciones que hay que ayudar a desarmar, porque son muy potentes. Esto, ¿no? Lo de Bolivia no fue un golpe, acá Cristina, que es mala, hace un golpe, que la verdad que no sé de dónde lo sacan, porque hay interpretaciones de lo que ella piensa. Es imposible de chequear. Es toda una operación montada alrededor de rumores y supuestos. Pero yo lo pegaría a que la semana pasada escuchamos un dirigente, vocero, radical, pidiendo que desaparezcamos. Entonces, en la República Argentina, juntar la palabra que desaparezcan con juntar la palabra golpe, me parece que al menos debería alertar el nivel de violencia que tiene esa operación, ¿no? José. Sí, sobre todo, evidentemente, Bullrich fue a hablar mucho de lo que son golpes palaciegos, porque ella fabricó uno que fue el de Bolivia. Y le hago una corrección a mi amigo Amado. No es que pareciera que hubo una participación del gobierno argentino. Han declarado los gendarmes ampliamente, y nosotros tuvimos, nosotros no, el gobierno del infame de Macri participó absolutamente de todo. ¿Y la jefa de gendarmería quién era? La que te viene a contar lo del golpe acá en... El golpe. ¿Y el embajador en Bolivia quién era? Y el embajador en Bolivia es el ministro que tiene de trabajo, Morales. Entonces, digamos, no hay que ir muy lejos porque la fruta no cae lejos del árbol, ¿viste?
A ver, señor director, la verdad que tenemos más, podemos ir mostrando, a ver si lo podemos ver. Es un tacho sin fondo esto. No, la verdad que la cantidad de... Pero por eso digo, realmente hubo una especie de coordinación. Yo creo que sí, está Nelson Castro. Bueno, eso se llama clima destituyente. Exacto. Bueno, digo, pero se fogoneó. Yo quiero hacer una contrapregunta, porque uno podría pensar que el gobierno tendría que haber salido, Alberto Fernández, ante la inminencia de tantos rumores que daban vuelta, que aparte uno veía ya programas de radio, periodistas, en las redes sociales, en los diarios, proponiendo que el presidente por ahí no quería seguir al frente del gobierno. Digo, el propio presidente tendría que haber salido a decir algo. Sabés que lo digo desde que vengo a este programa, que hay un grave tema de comunicación del Estado, pero gravísimo. Digo, y lo engancho esto también con marcar la agenda. Yo no estoy de acuerdo, no sé si debería haber movilizado el 9 de julio. El gobierno debería haber movilizado el 9 de julio en defensa de la democracia, la estabilidad constitucional y en contra de la Pedro, inflación. pero agrego una frase que la dijimos acá, que es: si vos no te relatás, sos relatado. Entonces constantemente este gobierno permite de alguna manera ser relatado. Además no sabés, sale a hablar, no sé si el presidente, pero algún referente. Pero solo no sabés las ganas que hay. Pero la comunicación es muy importante, porque gracias a la comunicación del otro lado, Julián, es que sigue repitiendo la gente que va a haber hiperinflación, que hay un golpe. Y te marcan agenda. Arranca la verba, y con la verba uno después termina haciendo la acción. Entonces, me parece que es muy importante la comunicación. Las ganas y la pasión que hay en las bases por salir a defender al gobierno. Sí. El viernes, este hecho que señalaba Pedro hace un rato, del sindicalismo federal, un encuentro extraordinario, con puntos bien marcados, con discursos espectaculares, con mucha participación de dirigencia joven acompañando a la dirigencia que viene llevando los sindicatos hace rato. Me parece que ahí hay un foco que va a terminar en una autoorganización junto con el conjunto del pueblo argentino. A ver qué decía el presidente de la Nación ayer sobre este tema. Bajen las armas. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. Sé que algunos refriegan sus manos en momentos en que la adversidad se nos cruza. Separan los argentinos y las argentinas. Lo hacen con rumores que algunos lanzan a correr en medios de comunicación o falsas noticias que hacen circular en redes sociales como instrumentos desestabilizadores. Sepan que se van a chocar con nuestra firme decisión de seguir trabajando por la patria justa, libre y soberana que nuestro pueblo merece. En esta nueva celebración de nuestra independencia quiero convocar a los argentinos y argentinas a que no abandonemos los sueños, el compromiso y la entrega que aprendimos de quienes construyeron nuestra patria. Bueno, está el presidente desmintiendo todo, pero la verdad es que es cierto lo que dicen. Mira, me convencieron, la verdad. Porque yo digo, debe haber un problema político detrás. Siempre que hay un problema político detrás, la verdad que la comunicación es mala. Porque no podés unificar los mensajes, digamos. Claramente, digo, vamos a decir algo. La semana pasada estábamos esperando la conferencia de prensa de Batakis. Y la verdad es que no llegaba. No llegaron los cables. Claro, entonces uno dice, bueno, ¿y cuál era el problema? Y probablemente el problema era que no había una idea, sino que había varias en torno a qué tenía que hacer Batakis, si tenía que dar un mensaje, si tenía que esperar. Digo, me parece Julián, que siempre hay un problema ahí. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el otro día lo dijo. Yo tenía que salir a dar estas largas conferencias cadenas, porque si no se enteraban no se enteraban ni de lo que yo decía, o lo que yo decía era mal anunciado o mal interpretado adrede, claramente. Entonces me parece y lo explicó muy bien, y me parece que en este gobierno sí falta eso, y asistimos permanentemente a una avanzada desinformación total que, como vuelvo a repetir al principio del programa, a partir de estos rumores infundados que termina la gente repitiendo. Bueno, López Obrador tiene como costumbre las mañaneras, que no es ni más ni menos que resolver el problema del día y instalar la agenda. Chávez hacía lo mismo. O sea, lo que pasa es que, digamos, para decirlo de alguna forma, el gobierno es imposible que pueda empatar en el nivel de dislate que ofrecen, digamos, los medios hegemónicos. Digamos, para pararse a decir la barbaridad de que dicen ellos, no sé qué es lo que tiene que buscar, un payaso. Pero la realidad es que sí, que efectivamente lo que me parece que falta más presidente diciendo más cosas
con respecto a la cotidianidad de las personas. El no haber explicado, yo insisto con eso, cómo era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, finalmente termina pasándole una factura enorme. Porque finalmente no lo dijimos, pero me parece que lo de Guzmán fue descalificante total, y aparte fundamentalmente lo que es más grave, es un empleado nuestro. Un empleado nuestro. Y la explicitación de la agenda es acción. Hay que tener claro esto. Y además es un mecanismo para modificar la correlación de fuerza. Pero si no, no tiene sentido ejercer el poder. Lo hemos discutido acá. Una llega al poder para generar acciones que transformen la realidad. Porque si no es un verso. Y esto, estuve en el Gomón el otro día con la película de Milagro Sala. A todos ustedes les mandan besos y abrazos. Lo comentábamos con Pedro recién. La gente en la calle realmente nos acompaña y nos saluda. Y una de las, muy fuertemente, y lo agradecemos. Y una de las preguntas en relación a Milagro es, bueno, ¿íbamos a meternos en el sótano del Poder Judicial cuando asumimos como gobierno? ¿Y qué pasó? ¿Por qué Milagro está todavía en la situación en la que está? Y Milagro es Milagro, y son sus compañeras y sus compañeros de la Tupac y tanta otra gente en el país. Y son también las madres protectoras, y es Hippoletti, y son jueces y juezas que dan vergüenza y que sienten que no tienen que dar explicaciones. Entonces me parece que aquí hay realmente una falta de acción concreta. Y otra cosa, hoy salió en el Cohete a la Luna una nota muy interesante que se llama Ministerialismo, de Rodríguez Olzueta, y de lo que habla es de cómo el Estado se ha convertido, gracias al neoliberalismo, en piezas no conectadas entre sí, con lo cual la posibilidad de accionar está limitada por la propia estructura que constituye ese ministerio. Entonces una dice, pero bueno, vos sos la defensora de las infancias, ah no, pero yo ahí no me puedo meter, ah bueno, pero vos sos la ministra de lo que fue, ah no, pero yo eso no puedo porque no me corresponde. Si no se puede, revisemos y hagamos que se pueda, porque si no nos están llevando puestos. En los gobiernos de Néstor y Cristina eso no sucedía. No, pero sucede ahora, Amado. Pero yo creo que tiene que ver con una falta de decisión política de la cabeza, Eso tiene que ver, o sea, porque los ministerios no son compartimentos estancos, tienen que ver con una decisión política y con la acción transformadora. Y esa acción transformadora que con respecto a lo mediático, yo estoy de acuerdo con Amado, es la falta de lectura de la correlación de fuerzas. Si vos tenés a los poderes fácticos que están desde sus medios de comunicación horadando, no tenés una buena comunicación, pero a su vez tampoco aplicás esa acción transformadora en lo judicial, porque no solamente pasa con Milagro Sala, sino que pasa con las causas. Ari Lijalad hizo una nota muy interesante sobre cómo activó Mauricio Macri el fuero contencioso administrativo para reclamarle al Estado aproximadamente 14.500 millones de pesos por juicios que todavía no tienen sentencia firme, para compensar la causa Correo, que está, por supuesto, en la Corte Suprema de Justicia sin moverse. Entonces, ni los sótanos de la democracia, bueno, ahora esperemos que camine con la perspectiva y cosmovisión que le dio Batakis al tema económico, salarios, congelamiento de precios, o las medidas económicas para poder conservar ese poder adquisitivo, porque después, la verdad que por más marchas que hayan, lo marcó Máximo, también parece muy importante, el 9 de diciembre del 2015, todo un pueblo fue a despedir a Cristina Fernández de Kirchner, porque cuando se representan los intereses de las mayorías, bueno, el pueblo lo agradece. A ver, vamos a escucharlo a Máximo Kirchner, a ver. Cuando las dirigencias deben crecerse en las difíciles, porque es bueno, qué fácil que ser dirigente haciendo lo que te dice AEA, lo que te dice el fondo. Qué fácil ser dirigente político y te invitan a lucirte en la tele para responder que bueno, hay que hacer un ajuste y que es doloroso y que pobre la gente. Estas declaraciones de Georgieva en boca de Macri del 2016, del 17, del 18 y del 19 era lo mismo. Sacrificio, sacrificio, pero nunca resultados. Es hora que el sacrificio de un pueblo tenga valor y pueda tener registro ese pueblo en el día a día de su vida. Esa es la verdad. Bueno, ahí está. Bueno, esto yo lo relaciono también con el exministro de Economía, Martín Guzmán. Me parece que fue un ministro que estuvo para arreglar el tema de la deuda y ya nunca miró para dentro de casa, como se podría decir, nunca le habló a la gente que le faltaba
la comida. Es cierto, ¿no? Nunca le habló al si país, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tuvimos ministro de Economía. Bueno, por eso digo que Nos es el ministro hasta hace una semana sin ministro de Economía. Es el ministro de la deuda. Claro. No es menor, y yo lamento mucho que haya pasado esto de que el pago a la deuda haya pasado por el Congreso, porque es una manera de legitimar esa deuda, porque si no podríamos ponernos todavía un poquito, ¿no?, de pies y manos, decir pará, y lo que hizo Guzmán y lo que hizo obviamente el Congreso fue, bueno, aceptamos que esta deuda es legal y es legítima. Y por otro lado, yo siempre lo escuchaba a Guzmán cada vez que lo veía en entrevistas, y no sé nada de economía, que decía que había que tranquilizar el mercado. Y la verdad es que para mí yo lo que veía cuando él decía tranquilizar el mercado es tranquilizar al poder real de este país, al status quo, ¿no? Una frase acuñada por Amado. Tranquilizar a los ricos. Claro. A mí me parece que... Y lo toma Horacio Berbisky en la nota. Si no se vuelven locos como adictos, como dijo Cristina, ¿no? Cuando le faltan los dólares se comportan como adictos. No, mira, me parece que tratando de mirar hacia adelante, porque lo de Guzmán fue una catástrofe para la Argentina. Guzmán fue una catástrofe, hizo perder a un gobierno nacional y popular 3 años, llevó al gobierno a una situación en la cual no tenía más remedio que firmar un contrato de adhesión. Podríamos haber acumulado a números de ese momento 25.000 millones de dólares. Imagínate qué distinta hubiera sido la negociación con el fondo, con el Banco Central, teniendo 25.000 millones de dólares adicionales. Hubiera sido otra discusión. Bueno, pero miremos hacia adelante y el cambio de ministro, yo creo que Silvina Batakis es un salto de calidad impresionante. Ahora, no podemos pensar que Silvina Batakis va a poder arreglar todo sola, porque si no, nos vamos a tener que caminar a otra frustración. Es necesario dotarla de herramientas, de instrumentos, pero además de acompañamiento popular, como decía hace un rato Pedro. A mí me parece un tema muy concreto, es indispensable y posible renegociar el acuerdo con el fondo, o negociar por primera vez el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no se negoció. ¿Basado en qué? Hay una cuestión objetiva. Se decía que la guerra iba a ser muy corta, ya sabemos que la guerra no va a ser muy corta, que no está en los planes de cómo fue concebida esta guerra, que es una guerra tipo Blitz, pero eso es un hecho concreto, los fertilizantes, los alimentos, el precio de los fletes, bueno, todo ha cambiado y tiene mucho que ver, los fletes marítimos en particular. Pero además hay otras razones que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Se dice y se supone que Argentina puede proveer al mundo de alimentos y combustibles y litio. Bueno, esa es una carta de negociación, no es una graciosidad de la República Argentina. ¿Quieren que Argentina ponga a disposición del mundo esos bienes tan preciados? Bueno, el mundo tiene que entender que Argentina no puede avanzar con este acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, tener razones objetivas y tener razones también que tienen que ver con la propia situación de Argentina y su relación. Porque si no, ¿qué es estar en el mundo? ¿Es aceptar los designios coloniales o tardocoloniales o neocoloniales? No, estar en el mundo también es jugar tu carta. Y hoy tu carta es que podés ser un proveedor importante de estos bienes. Imagínate cómo la jugó Rusia en su momento esa carta respecto de Europa, ¿no? Con el tema del gas, etcétera, etcétera. Bueno, mira, no puede haber justicia social si no hay independencia económica. Y no puede haber independencia económica si no hay soberanía política. Exacto. Y este es el momento de ponerlo arriba de la mesa. Pedro. Vicentín fue el que más aumentó los precios. Tenemos que tomar una decisión con Vicentín que es estratégica para el tema de precios. Y además tenemos que poner balanzas para pesar todo lo que entra y todo lo que sale en nuestros puertos. Eso es elemental. Fácil, sencillo, es una cuestión de decisión y tiene mucho que ver con lo que decía Liliana sobre el ministerialismo. O sea, esto de no conectar una cosa con otra que está directamente vinculado con el tema de los secretos que hablaba Amado. O sea, que resulta que acá en este país es un Estado verdaderamente bobo, como dijo Cristina, en donde no pesás las exportaciones, no podés saber cuánto evaden, no sabés que el secreto fiscal, no sabés el secreto bursátil, no sabés quién... Es una cosa que realmente estamos gobernando para ellos y me parece que es el momento de decirle basta a esa situación. Gallego. Insisto una vez más, a ver si alguien me escucha en el gobierno, que es imprescindible la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, y que tengan todo el poder que les hace falta específicamente para intervenir en los precios de estos dos elementos que son base de la exportación argentina. Lo pusieron los conservadores después del desastre del 30. Entonces, digo, ¿por qué no de una vez por todas
hacemos algo realmente para que el Estado pueda tener el control y no dejarlo a estas bandas. Porque finalmente, digamos, los gerentes de las grandes cerealeras no nos suban nada en el voto popular, ¿no? Algo que me mencionaba una alta fuente de gobierno, que no es el presidente, digo para que se van a dar cuenta por qué, que no es el presidente, me decía que llama mucho la atención cómo está, algo que decía Liliana, cómo está fragmentado la negociación con los sectores empresarios. Entonces, viene un empresario, vos le vendés dólares oficiales para importar, pero después en esa misma negociación tiene que pasar a otra salita donde negocia su listado de precios que vende. Y no le dicen, mirá que como te di los dólares oficiales, ahora dame una mano con esto. No, no está, no pasa. Eso pasa en todas las áreas. Increíble. Secretos republicanos. No pasa. No es que... Entonces, claro, evidentemente al gobierno le cuesta mucho terminar de consensuar listados de precios que sean realmente viables en este contexto. La verdad que da la sensación Julián, sí. El paro agrario se lo decretaron del cuarto piso del Ministerio de Economía. Estaban charlando ahí yo los vi entrar además, yo estaba afuera en la vereda. De ahí, escuchame una cosa, fíjate que falta de coordinación. Si vos estás ahí discutiendo una cosa, flaco, a ver, llamá, buscá, operá, ¿cómo te van a faltar el respeto de esa manera? Desde ahí mismo le decretaron el paro. Es una cosa increíble. Y lo siguen recibiendo y lo siguen... Digo, me parece que llegó un momento que bueno, hay que esto que poner un señalás también es importante, ¿no? Es como un gobierno del dialoguismo in eternum, ¿no? Siempre hay que sentarse a dialogar, a hablar, que necesitamos a todas las... sentar. Y me parece que constantemente desde los grupos reales de poder ya te dijeron 25.000 veces que no nos quieren. Que no te quieren. No te quieren ni te van a querer. No gusta de vos. Entonces terminala. No sos vos, soy yo. No sos vos, soy yo. Cuando alguien no gustaba de vos, no había forma, digamos. No hay manera. No hay manera. Yo escribía poemas, pero no había caso. Vamos a mandarle a la chica Caníbal a ver si lo convence. Este tema y quedaron todos un poco perturbados. Ya lo hemos tocado. Pero me parece que llegó un momento que, de verdad, que además, sobre todo sus votantes, ¿no? De este gobierno están pidiendo acciones. Y además, si no tenés acciones, ¿qué vas a salir a hablar? ¿A qué? Y a pedir a que te manifiesten. No, pero está bien el diálogo, entonces, Úrsula, no está mal el diálogo. Hasta un momento está bien el diálogo. Pero el problema es ¿qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Pero cada vez que hablan salen y dicen vamos a volver a hablar. Es un círculo vicioso del diálogo. Gustan de la charla, no de vos. Claro, la frase es bueno, pero pensar. Y algo de lo que pasó vos fijate lo que pasa en el sector con la mesa de enlace. Lo han recibido cuantas veces quisieron, a la hora que quisieron. Si le ocurrían ir a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana lo recibían. Lo reciben ministros, lo recibe jefe de gabinete, gobernadores, todo el mundo. Y siempre te terminan decretando un paro increíble por cuestiones increíbles. Digo, me parece que es un momento que vos tenés que decir, bueno, flaco, hasta acá llegamos. Ahora hay una ventana de 10 meses, tenemos que gobernar, tenemos que transformar. Enojate un poco. Y es como dijo Aliberti hoy que lo estaba leyendo, estamos atados con alambre, pero tenemos algo ahora. Ese atado con alambre, ese algo que tenemos, esa unidad que se generó, hay que potenciarla y darle contenido político transformador para volver a ganar las elecciones. Bueno, pero que justamente por eso que estás diciendo es que me parece que se intensifica tanto el ataque. Sí, porque justamente esa lectura debe estar también en otros sectores, donde dicen, bueno, apareció una ministra, de pronto tiene ideas que parece que están cuajando y que van a tener un acompañamiento político. Y si tienen éxito, y si de pronto proponen algo distinto... Tal cual, entonces es eso. Me parece que, digamos, el gran bagaje que tiene, no la conozco a Patakis, pero digamos, el gran bagaje que tiene, que lo pasó el otro día, vos hablaste con 5 gobernadores o 4 gobernadores el otro día al aire, y todos hablaron maravilla de Patakis por la relación que tenía con los gobernadores. Tener una buena relación económica y una buena relación política con los gobernadores, sumado a que de alguna manera dentro del frente interno pareciera como que hay un principio conclusivo de querer sacar el barco adelante. Te noto escéptico, pero no importa, menos escéptico que en otros programas. No, yo soy un convencido de que uno tiene que hacerse cargo de lo que hace. O sea, el presidente de la Nación bancó un ministro que hacía rato que atrasaba y dejó que se hicieran un montón de cosas en función de privilegiar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que finalmente ahora lo salva la campana del round, por la sencilla razón de que alguien le tira un cable y le dice, bueno, vení para este lado porque si no, no podés gobernar. Esa es la verdad.
Ahora la verdad que lo de Alberto Fernández en el manejo con Guzmán y lo que pasó con el tema de la deuda y la falta de explicitación de cuáles eran los propósitos del tema de la deuda y qué era lo que nos iba a pasar cuando en trámite hay una denuncia vinculada específicamente a cómo es que se contrató esa deuda, la verdad que es un tiro en la cabeza más que en el pie. Hecha por y lo el garpamos presidente, todo. ¿no? Eso es lo más grave. De hecho, hay gente que piensa que realmente la deuda la tomó No tengo nada personal ni con el presidente y con el ministro menos, que no lo conozco, no sé quién. Ahora, qué clarificencia la de Caníbales, ¿eh? No, pero esto nosotros lo ¿Cuántas veces se dijo acá en Caníbales? Bueno, pero eso es importante porque si no, José... Entonces ahora, perdón, termino con esto. Sí. Ahora vos tenés de cara la salida de una elección. Nadie está dispuesto a empujar al presidente a una situación desordenada y mucho más porque en el fondo estamos todos comprometidos con que la salida sea lo más ordenada. Ahora, se tiene que dejar ayudar. Claro. Bueno, están dadas las condiciones, eso es lo que uno se pregunta. Pareciera que políticamente políticamente están todas las condiciones dadas, y hay que reconocer la labor de Cristina. Y hay que reconocer la carta, hay que releer la carta de Máximo de renuncia, que también en este contexto se revaloriza esa situación, porque le vienen planteando de hace tiempo, ¿no? Bueno, pero ahora se ha armado un acuerdo político. Ahora necesitamos gente en la calle para respaldar esto. El punto que falta hoy es la movilización popular. Pero alguien tiene que convocar, digamos, pues yo los escuché la CGT. Todo el programa y me parece fantástico, digamos, hay una idea. Yo creo que vas a tener novedades esta semana. Amado, la primicia tiene que ser ahora. Bueno, vamos a salir. Y si no un rumor. Yo no voy a dar un rumor. Pero yo escuché el viernes un programa de radio que estaba Amado, en donde un montón de dirigentes gremiales decían que el miércoles le iban a llevar a la CGT el planteo de movilizar por el tema de los precios. Lo escuché a Michetti, al gringo a Michetti. Ortega de Secaspi. Escuché al secretario Walter general Correa. de Atilra, que dijo un detalle espectacular. Solamente el 4% del precio final de la leche es salario. 4%. ¿Y por qué no lo sentamos a ellos a negociar los precios? ¿Por qué no se sienta en la Secretaría de Comercio, la CGT y los trabajadores que conocen todo el proceso de cómo se recibe la materia prima hasta cómo se va? Esas son las cosas originales que le tienen mucho miedo a la derecha y por eso atacan tanto a Bataki. Yo creo que Bataki nos va a dar una gran sorpresa. Gran sorpresa, es una gran ministra. Le tengo dos mucha cosas, fe. creo. Remarcar la puja distributiva entre salario y renta, que es fundamental y que todo sigue pivotando en ese mismo concepto. Y yo creo que hay que rescatar la idea central que planteó Cristina en el Calafate respecto de la discusión de ideas y no de personas. Claro, no subjetivar los diálogos, porque cuando ven la posibilidad de que se adopten políticas económicas fructíferas, como en este caso, empiezan nuevamente a horadar las imágenes públicas de aquellos que son representativos de los intereses populares. Mira, esto que decís pasó con lo del tema de los planes sociales. Exacto. Se empieza a hablar de personas y lo que habló Cristina, en definitiva, es un tema conceptual muy profundo, que tiene que ver con el mundo del trabajo, que tiene que ver con cómo enfrentar a la fuerza del neoliberalismo, que tiene que ver con cómo mejorar la distribución del ingreso. Ahora, si todos saltan porque se sienten tocados, y es otra cosa, Amado, fíjate cómo le pegaron también cuando habló de construir ciertos consensos, de verdad, más allá de que obviamente en el Estado hoy está el Frente de Todos y va a adoptar con decisión política las medidas que considere corresponder, cuando habló de una Argentina para todos. Si es diálogo, es porque es diálogo, si no, es destituyente. Entonces, me parece importante tratar de objetivar la discusión, ponerla en valor de las ideas y, por supuesto, desde ya con la legitimación de la movilización popular. Bueno. Creo que hay maneras de comunicar la transformación, la destrucción no para, la transformación no para, no tengo muy claro, pero parece ser que en la ciudad de Buenos Aires... La transformación no para. No, es la desigualdad no para. Es la destrucción no para, porque se están ¿Cómo llevando la destrucción, Lili? Te estás equivocando. No, el cartel decía la transformación. Sí, no sé. Ay, lo que es mi inconsciente, Julián, tengo que volver a terapia porque son las veredas. No, bueno, es la transformación no para. Miles de millones de dólares en un sistema publicitario del cual debemos aprender. Tenemos que aprender cómo se publica y cómo... En el caso de ellos mienten. Hagámoslo con lo que de verdad estamos haciendo. Es una fortuna y una manera de difundir ideas que en el caso de ellos implican una palabra por otra. No es transformación, chiques. Es destrucción. Bueno, una cosa muy chiquita. Sí, muy chiquito, estamos cerrando. Un mini consejo, además, ¿no? Me parece, porque ya pisaron el palito. Yo le deseo lo mejor, obviamente, a la nueva ministra de Economía, Batakis, pero fue a sentarse a TN.
a hablar. Pero está bien. No, pero déjame que voy a donde quería llegar. No fue que lo anuncié. No, y ¿entendés? Están esperando justamente que cualquier tipo de expresión, de definición económica que pueda, obviamente, volver a poner patas para arriba a quienes son los consumidores de esos canales que casi siempre están vinculados con la derecha. ¿Y por qué digo esto? Por el tema que mencionó sobre las cuotas, ¿no?, de los free shop para comprar, y ya hicieron de eso como si fuera más importante, ¿no?, comprar un perfume en un free shop en vez de darle de comer a muchísimas familias. Digo, no, me parece que no hay que pisar el palito. Que se lleven los dólares. Porque sí, claro, empresas. Quisiera que mañana Bataki anuncie una prohibición o sobretasa a la venta directa de granos, balanza, fundamentales son esos conceptos para recuperar los dólares que nos están faltando. La expectativa está puesta. Vamos a ver si... Bueno, vamos a ver mañana. No, yo creo que fuera de broma, es muy importante la impronta de Silvina Bataki. El gobierno, porque también tiene que ver con el funcionamiento, parece que el presidente queda de lado. No, el conjunto del gobierno, a partir de esa nueva impronta, creo que se reposiciona para los meses que vienen. Bueno, quiero agradecerles muchísimo a todos. Ha sido un programa realmente muy intenso, Ubeira. ¿Te parece que sí? Sí, lo estabas disfrutando, me dijiste. Estoy acostumbrado. Bien. A la intensidad. Perfecto. Señor director, ¿qué tengo? ¿Tengo que mandar una pausa? Mando una pausa, ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una pausa. Muy bien, seguimos en Caníbales, últimos minutos de programa para marcarles cuál es la agenda, lo más importante para el día de mañana. Bueno, claramente lo que va a ser la conferencia de prensa, o en todo caso veremos si es una serie de definiciones que va a llevar adelante la ministra Silvina Bataki. Saben ustedes, en el día de hoy tuvo un encuentro con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Según fuentes oficiales, la conversación estuvo en torno a las próximas medidas, obviamente, que va a llevar adelante la ministra, pero también en ese punto el rumbo que le va a imprimir la ministra a lo que sería un eventual programa económico. En ese contexto hay muchas preguntas, por cierto, pero dos cuestiones que son centrales y que probablemente mañana van a ser parte de los anuncios. Por un lado, lo que ha sido la evolución del dólar, las cotizaciones alternativas, si quiere, pero finalmente que generan cierta expectativa en términos de remarcaciones, en términos también de ir alimentando la inflación. Bueno, esto está en estudio, vinculado, creo yo, puntualmente a cómo se van a administrar las divisas del Banco Central de aquí en adelante, cuál puede llegar a ser la mesa de diálogo con el sector productivo. Al gobierno le interesa, de una forma realmente sustancial, mantener el diálogo con el sector productivo, que no se corte justamente esa conversación, sobre todo teniendo en cuenta que es ese sector el que necesita insumos y que esos insumos le llegan en función de los dólares que les provee el Banco Central, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Allí hay alojado uno de los ejes centrales. El otro guarda una relación directa con la inflación. El gobierno quiere tratar de generar un impacto en función de lo que serían las semanas que quedan del mes de julio, no que haya un congelamiento, pero que sí haya un compromiso de parte de los principales grupos empresarios que han remarcado muy por encima de lo que eran las velocidades que traían las remarcaciones hasta aquí en la primera semana de julio, y en función de eso el propio gobierno, con los listados en la mano, quiere negociar de aquí en adelante que no se efectúen remarcaciones, por lo menos por lo que queda del mes, ¿no? Y hacia eso va a estar enfocado lo que son los anuncios que probablemente va a hacer mañana Silvina Bataki. ¿Qué queda además de esto? Bueno, por supuesto, otras cuestiones vinculadas a lo que mencionábamos más temprano, esto es cómo se ha frenado en parte la liquidación del sector de los agroexportadores en los últimos días, especulando con una devaluación del tipo de cambio oficial. Bueno, ese eje también va a ser tratado probablemente. Vamos a ver si hay medidas vinculadas con este tema. Y también atención, porque hacia adelante, lo decíamos recién en el programa, bueno, eventualmente podría tener la ministra algún tipo de respaldo de carácter sindical, sobre todo en esta especie de mesa de negociación
situación en términos de lo que son los precios en la Argentina y cómo ha ido evolucionando la inflación, que, dicho sea de paso, en la primera semana de julio, en términos de los alimentos, ya registra en promedio un incremento del 2,5%. Solamente en la primera semana, 2,5%, por eso el gobierno quiere tener allí un rol un poco más activo. Yo me despido de todos ustedes, nos reencontramos, si le parece, mañana, 23 horas, con Recalculando. Cuídense. Chao.